Yo cuando llegué aquí a España era como si coges, estás leyendo un libro de historia y estás leyendo y entonces para lo que hay aquí tiene que pasar muchas hojas atrás de la vida que está viviendo yo allí. Ay, tengo bastantes recuerdos de Gijón, bastantes. Donde yo vivía, la calle donde vivíamos, donde vivían mis abuelos, que era la calzada, pertenecía a Renfe, que es el parque de Renfe y oficinas centrales estaban en Gijón, de toda España, de todo el norte. No me acuerdo de ello, pero me recuerdo dónde vivía, y los vecinos que teníamos. Había una carnicería al lado, que eran amigos nuestros. Me acuerdo que tenía a las afueras, había una huerta, que a veces cuando íbamos a la huerta, nosotros a jugar y nosotros a trabajar, claro. Pero sí no me acuerdo mucho, ¿no? Bueno, me acuerdo que íbamos a la escuela. ¿Cómo era la escuela? Pues era, bueno, a mi edad, a los 6 años, pues era más de juego. Te enseñaban un poco de letras y todo eso. Era más de cosas de juegos allí dentro, ¿no? Fue un año que me acuerdo, yo nada más, el último año. Y lo pasamos muy bien. Teníamos que ir en tranvía hasta allí, era poca distancia, pero muy bien. Entonces usted no recuerda mucho cuál era el ambiente en las calles. No, de eso de República, de eso, no, ni sabíamos lo que era. Quizás uno de los recuerdos que dice aquí que tiene usted del conflicto era quizás El bombardeo. los bombardeos. Bombardeos, sí, eso es ya, porque empezaron bombardeos y claro, había que correr al tranvía para ir al puerto, y allí en el puerto había un refugio que era una cueva muy grande que se aprovechaba allí, y íbamos a la cueva esa del puerto, de Gijón, que era el refugio. Al refugio. Entraban muchas personas dentro de ese refugio. Sí, había mucha gente, mucha. Casi todo el mundo de Gijón iba, pues muchos allí. Había mucho, cuando se bombardeaba la gente tenía mucho terror. Pues no, para nosotros era una juerga nada más. Deja el tranvía para aquí y para allá y eso. Y luego llegó momentos que cogías tarde, ya no había tranvía, porque paraban los tranvías, y detrás de la casa había unos arbolitos allí, y nos sentamos bajo el arbolito fuera de casa. Pasábamos los bordeos, no nos enteramos. A lo último ya como que era normal, que hasta se normalizó lo de los bombardeos. Sentir, de verdad, yo no sentí la guerra nunca allí. No sentí la guerra. ¿Sus padres? ¿Cómo eran sus padres? ¿En qué trabajaban? Mi padre era inspector de Renfe, pero él viajaba por todas partes. Mi madre no sé qué trabajaba, sé que trabajaba, pero no sé dónde. En la fábrica de huevos. La fábrica de cueros. Huevos. ¿De huevos? Sí. ¿Cuándo huevos? Pues no me acuerdo yo. Eso fue en Lugo, ¿no? En Lugo, eso no, pero no, ya hablamos de Gijón. Ay, de Gijón, sí. Sí. Yo que me acuerdo es que mi madre muy poco la conozco. Quien nos cuidaba era mi hermana mayor, Mercedes. Era la que hacía de madre. Porque mi madre no nos atendía mi hermana mayor, porque mi madre trabajaba. Y mi padre no estaba en casa. Pues mi madre era mi hermana mayor. Le recuerdo que tiene mi hermana mayor. Y así los hermanos, que vivíamos todos allí juntos y eso. ¿No? ¿Y su padre hizo la instrucción en Rusia? Yo lo que sé, que lo mandaron allí a la Academia Militar de Moscú. Y estaba allí en la Academia Militar. Lo que ha hecho aquí en España no tengo ni idea. Y sé que allí tuvo un amigo que estaba con él en el curso de militar, que cuando fuimos allí nos fue a recibir él, a buscarnos él.
Claro, él no podía buscarnos hasta que no cogió los datos. Y nos venía a visitar de vez en cuando, como vivíamos allí, venía de vez en cuando a visitarnos. Y hablábamos bien de mi padre. Pero no sé más, de mi padre es que no sé nada, ¿eh? Sé que cuando vino, antes de yo marchar para allá, él vino a España, volvió aquí, estuvo un poco tiempo allí con nosotros y luego se marchó a la guerra. Yo recuerdo un detalle de él, que quería verlo. Y fui al dormitorio de él y me encontré que a la entrada del dormitorio tiene una máquina de coser, tiene ahí. Y encima de la máquina había una cartuchera con las pistolas y todo eso. Me asustó tonto, me marché de ahí corriendo, ya no volví más. Luego se levantó, se marchó y yo no lo he visto. Ya no lo he visto más. Me acuerdo de mi abuela, que estaba en la calzada, le faltaba una pierna. Íbamos de vez en cuando a casa de la abuela y todo eso, que vivía en las casas de la Renfe, que tiene un edificio para la Renfe, ¿no? Para los empleados de la Renfe. Pero sí, no, yo me recuerdo solo de juegos de chicos y nada más allí. Sí me acuerdo que en la escuela, el fin de año, nos dieron un regalo, ¿no? Una bolsita con caramelitos, no sé qué, de aquí para allá. Lo comieron todos y todos contentitos con esa bolsita de caramelos, ¿no? En la escuela donde estaba. Y para venir aquí, para venir para Rusia, nos reunieron todos, que íbamos a evacuar, en la escuela esa. Y dormíamos encima de la mesa, todos allí, ¿no? Y un día de estos, mi hermano mayor nos cogió a todos y nos llevó para que escapamos, nos llevó para casa. Entonces mi madre y mi hermana nos llevaron otra vez de vuelta allí. Que éramos 5 que íbamos para allí y 3 quedaban aquí. Y luego me acuerdo cuando montaron aquí en un barco allí, era de carga, bodegón, todo de bodega, y todos se montaron una sola bodega allí. ¿Cuántos niños irían en ese barco? Uy, no lo sé, muchísimos. Íbamos allá amontonados todos. Y luego llegamos a Londres, y ahí nos esperaba un barco de pasaje ruso. Ya grande, con camarotes, todo eso. Aquí dice Y allí nos pasaron al barco ruso. Aquí dice que fueron 1100 evacuados. Sí, pues es que yo no los conté. No los... Sé que el barco ruso nos dio una alegría tremenda, de que, con los camarotes, y que todo de maravilla. Pasar de una bodega a camarotes. ¿Iba usted con cuántos hermanos, me dijo? Éramos que iba? 5, 3 hermanos y 2 hermanas. Y fueron los 5 para Rusia. Y llegué, allí de Londres fuimos a San Petersburgo, bueno, a Leningrado en aquella época. Y allí nos desembarcaron, nos llevaron como un grupo escolar grande, estaba deshabitado, allí ya nos mandaron a baños, nos quitaron toda la ropa, todo lo que teníamos, eso todo fue para el fuego. Y nos vistieron, nos cortaron el pelo al rape, nos vistieron todos por igual, y nos empezaron a clasificar para mandar a distintos sitios, hacer grupos para mandar a distintos sitios. Y al momento como Moscú. Y a 2 hermanos, menos una hermana, le tocó Leningrado. Y nos mandamos nosotros allí, y luego mis hermanos, que estaban mayores, empezaron a reclamar que faltaba una hermana para aquí y para allá. Y al poco tiempo, pues la mandaron también para acá, para Moscú. ¿Y no le pareció a usted raro ese viaje? ¿O trágico? No, yo me divertía, habíamos muchos niños, todo. No. ¿Cómo le recibieron allí? Allí, cuando llamamos el barco, todavía gente con pancartas, con tal, llamado español, un crecimiento tremendo, pero tremendo. Tremendo. Luego cuando nos destinaron a Moscú, a la casa, que a las afueras de Moscú, una casa de niños, especialmente para nosotros, pues había de la pared del tren, que eran 3 eléctricas, eran 20 minutos de Moscú. Había 10 kilómetros hasta donde estábamos. Bueno, los 10 kilómetros ocupados todo de gente, con orquestas y eso, que vinimos en autobuses, cantando no sé, y tal, hablando, y con la orquesta todo, acompañándonos todo hasta allí, todo gente. Porque Aquí una revolución. El régimen político de allí protegió a los niños, quiero decir, los A trató igual españoles, que a los a los niños rusos. españoles.
Los trató igual que a los rusos. Igual como si fuésemos como los hijos de los dirigentes rusos. Nos dejan todo, nos dieron todo de todo. Más cuidados no podemos estar. Eso sí fue una cosa tremenda. Ellos nos consideran que éramos los futuros dirigentes de España. Quieren prepararnos como los futuros, levantar allí un comunismo en España, ¿no? Pues nos cuidaron mucho, eso sí. Ellos tenían claro que la guerra la iban a ganar, no sé, o con su perspectiva de adulto, ellos tenían claro. No, no es que ganar, no, porque ya la tienen perdida cuando fuimos nosotros por allí, ¿no? Pero el futuro de España, que lo íbamos a hacer nosotros, claro. Que el día de mañana nos mandarían para aquí como dirigentes de aquí, ¿no? Que ellos no pensaban que iba a durar tanto eso, ni tampoco iba la Segunda Guerra Mundial venir y todo ese follón, ¿no? Eran unas ideas que había muy anticuadas en aquella época, no estaban esas previsiones que vinieron. Pero nosotros ya nos cuidamos hasta el final, ¿eh? Muy bien, muy bien. Porque ya nos estaban educando. Estaba allí Dolores Ibarruri, estaba allí. En Moscú también. ¿Usted la conoció o la vio alguna vez en algún...? No la conocí personalmente, pero la vi en mítines y eso. No, allí nos cuidaron de maravilla, ¿eh? Incluso cuando... Una cosa, un detalle muy bueno, es que teníamos en la casa de niños, teníamos la escuela, y luego teníamos por la mañana escuela y por la tarde círculos de distintas cosas. De arte teníamos pintura, escultura, lo de la arcilla, y luego de carboncillo, eso es lo que yo me apuntaba, ¿no? Pero luego había trabajos manuales de todas clases y todo eso, ¿no? Y de bailes, de música, de todo, de deportes. Teníamos para todo. Yo me porté al arte nada más, en aquella época. Que me gustó mucho la escultura, me gustó trabajar la arcilla y luego que das vueltas y haces... Cerámica. La cerámica, haces tazas, como platos y todo eso, ¿no? Y luego los cocíamos allí, hicimos un horno en la calle. A mí me encantaba eso. Y aproveché, mi espíritu de arte empezó allí. Y mi hermano mayor también pintaba muy bien y aprendió también muy bien allí. Ya fue el mayor, ¿no? Y luego trabajó de pintor en Moscú. Estaba pintor. Y luego vino la guerra. Y nosotros estábamos en Moscú. Un momentito, Emilio, una preguntita que le quería hacer antes de la Guerra Mundial. La educación que recibían allí, aparte de las artes plásticas, era muy estricta, les educaban en base al comunismo. No, no teníamos edad para educarnos del Igual comunismo en aquella nosotros época. estudiamos. Lo único que había en aquella época era el pionero. Ponían una corbatita de pionero roja, con una insignia aquí cogida, y nos enseñaban cantamos todas las mañanas, nos levantamos, hacíamos gimnasia y todo eso, y antes del desayuno nos ponían todos en fila y se levantaba la bandera y se cantaba el himno. Pero lo que sí nos decían es que el gobernante no el comunismo, ¿no? Porque lo otro que era la explotación a la persona, capitalismo era la explotación a la persona, porque era el comunismo y el capitalismo. Nosotros esto nos enseñaban como capitalismo, que era explotación. Y las películas rusas que había eran antiguas, como explotaban al campesino y todo eso. Date cuenta que Rusia fue el último país de toda Europa que desapareció la esclavitud. Cuando en Europa no había esclavitud, en Rusia no existía la esclavitud. El rico ruso en la antigüedad se contaba por cabeza de campesino que tenía, ¿no? Y yo tengo, ¿cuántos tienes? ¿Y tú cuántos tienes? Yo tengo 500, yo 5.000 o 3.000 cabezas de campesinos. Es la riqueza de ellos. Como que se contaba con dinero o con propiedades allí, los campesinos que trabajaban para él, que eran de su propiedad, esclavos.
Todo lo que trabajaba no era para él. Luego él les daba de comer. Eso sí, lo explicaban ellos, ¿no? Entonces, Lo que era antes eso. Y ahora no, dice, ahora son los campesinos, coljoses, sovjoses. El coljós era el que trabajaba y luego lo repartía entre ellos y parte iba para el Estado, ¿no? Y el sovjós, ellos lo repartían ellos entre ellos, ¿no? No, el sovjós era el que repartía y lo daba, y el coljós era como empleados en el campo. Ellos tenían un sueldo allí. Lo que recogían de cosecha iba para el Estado, para todo el mundo, ¿no? Y les pagaban un sueldo. Ellos también tiran en sus almacenes, sus lo que tenían que pagar, porque tienen el sueldo ellos. A diferencia del coljós de esas cosas. Sí, pues, ¿qué te voy a decir? De hablar de aquí, no se hablaba nada. De capitalismo, nada más, de explotación. Y allí era como la República, el socialismo. usted tenía Pues- contacto, ¿verdad?, con todos sus hermanos. Vivíamos todos allí en la casa de niños, solo que eran distintos pabellones. Los pequeños vivíamos en un pabellón grande, en un edificio grande. Los medianos en otro y luego los mayores en otro. Cada uno tiene su forma de vida, cada uno, Nos veíamos, mis hermanos mayores venían de vez en cuando a vernos para allí todo eso. Pero no. Luego la vida normal, mientras que éramos pequeños, nos veíamos poco. Estamos ocupados siempre. Cuando ya hice más relaciones con mis hermanos y todo eso, fue cuando ya estaba ya de estudiante. ¿Y sus padres no los reclamaron? No, los dejaron, pensaron que allí, ¿dónde vivían sus padres? Si no había relación en España con ellos, no había Nada, por eso. contacto ninguno. Si cuando nosotros vinimos aquí, aún no había relaciones. Fue a través de la Cruz Roja. Todo nuestras llegadas aquí, todo el papeleo, todo esto fue a través de la Cruz Roja. Yo, como vivía en Moscú, ya vine a primera expedición, ya me enteré de lo que tal, ya me apunté al momento. Entonces eso más o menos fue pasando así la vida feliz, ¿no? Así, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Sí, antes de la Guerra Mundial éramos felices allí, sí, sí. Y luego nos tocó pasar también dificultades. Nos sacaron de Moscú en un barco, nos llevaron por el Volga a Saratov, una ciudad que hay más al sur, ¿no? Lejos de Moscú. Y allí llegamos a Saratov y era a unas aldeas para dedicadas a Saratov, a las afueras, donde no había nadie. Era una población alemana, antigua. Esa población alemana la cogieron, las mandaron todos a Siberia. Y dejaron allí las vacas, todos los bienes que quedó allí, todo. Nos encontramos allí, vinimos con unas casas, con ganado, gallinas por todas partes, todo, las casas con muebles, todo. Y nos metieron por las casas todas ahí. En aquel momento no había nada, y nos metieron por las casas de los campesinos, a toda casa, todos los niños. Hasta que luego habituaron un edificio grande donde eran de colegios públicos y eso, ¿no? Para meternos ahí todos, ¿no? Pero de momento, el primer año allí, lo pasamos de miedo, de todo. Montamos a caballo, allí, comíamos de todo. Las cosechas estaban sin recoger. Cogías las sandías, las tirabas y comías solo el corazoncito, porque el otro ya, como había tanto, aquí fue un otoño maravilloso. Luego vino el invierno, Dios mío. No estaban preparados, ni calefacciones, ni nada, no había nada. Llegó a 60 grados bajo cero. Ayer era zona de estepa. Llegó a 60 grados bajo cero. Tuve unos días, 2 o 3 días de 60, cayó los gorriones como piedras al suelo. Fue escasa, inaudito. La gente de allí nunca lo habían visto. Pero estoy muy bien. Ahora el invierno fue malo. Y luego ya fue mejorando. Yo cogí la tuberculosis, estuve enfermo de tuberculosis. Me llevaron a una casa de enfermos de tuberculosis, estuve allí, como un tipo sanatorio de enfermos.
Y claro, llevé un año y medio casi fuera de la casa de niños, casi de enfermo, ¿no? Como enfermo allí, en un bosque metidos, un santuario allí, aislados de todo el mundo. Estuvimos un tiempo allí. Y luego ya me mejoraron, me mandaron a hacer la casa de niños. Y luego ya me mandaron para Moscú. Morirían muchos niños, ¿no? De tuberculosis con el frío y Sí. todo. Pero no de niños, es que todo, ruso, era de general, ¿no? Y luego nos mandaron, volvimos a Moscú. Pero yo como estaba de la tuberculosis, me mandaron a reponer a Crimea, a un sanatorio de Hipatoria, que era de todo de aguas curativas, barros y todo, ahí había una ciudad de sanatorios, ¿no? Y estuve ahí 3 años. Después de allí ya vine para Moscú, volví otra vez a Moscú y ya la casa de niños no fuera, me echaron. Ya la casa de niños ya iban seleccionando porque iban a cerrarlas, porque ya como fueron creciendo los niños, se fueron yendo a escuelas, a formación profesionales o profesiones, todo eso, y ya de 3 o 4 casas de niños hacían una. Y luego ya, como al final ya la deshicieron todos. Y yo tenía que tener, si estuviese en el 9º grado eran 10 años de estudio, yo estaba en el 8º, pues me dejaban terminar hasta el 10º, para ir a carrera superior. Pero como no había tiempo, no había sitio, ya a carrera media, ingeniero técnico. En vez de ingeniero, a ingeniero técnico. Así fue. Pero vine de Hipatoria, y de Hipatoria fui a la casa de niños, y de la casa de niños ya me dijeron que no. Entonces fui a eso y entré a la escuela a conocer a esta mujer. Se notó allí, Emil, la Segunda Guerra Mundial, se notó el desánimo de la gente durante la Segunda Guerra Mundial No, en Rusia unida. no, hubo mucho, Cuéntenos usted. no, en la guerra mundial hubo mucho patriotismo, ¿eh? Hubo mucho patriotismo. Y luego cuando ganaron en el 45 se celebró la fiesta del fin de la guerra, joder, aquello fue tremendo. Que fue tremendo. Bueno, ¿y cómo fue esa vez que ve usted a Nina y por el pasillo? Cuénteme eso, que me gustó, que me contó antes. No, esto fue una casualidad, ¿no? Yo fui a... Hombre, claro. Yo no sabía que es España, pensé que es un tártaro. Fíjate, es que no sabe lo que es el tártaro. Todo tiene los ojos así y fíjate, me confundió con un tártaro. Es que no salió de casa, nunca sabía lo que es. No se parecía. No conocía el mundo. ruso, No conocía el mundo. Y yo es que fui a dar los exámenes, estaba fastidiado porque yo quería ir a dar la arquitectura y no pude porque no había sitio para ello, ¿no? Entonces tuve que venir a la ingeniería. Y claro, había que dar los exámenes de ingreso. Y aquí en ingeniería tenían residencia para los estudiantes y en arquitectura no. Entonces, como había residencia, pues ya vine ahí, porque yo no tengo donde vivir. Yo salgo a casa de niños, no tengo ni familia, ni nada, ni vivienda. Y entonces fui a esta que había residencia. Fui de los exámenes, como yo iba bien con los estudios, lo que me pusieron me parecía muy fácil, lo probé bien. Pero También cuando andaba con las chicas andando por donde el había pasillo, la vi pasar a esta señorita. Y me gustó. Me gustó. Y claro, pues no sabía quién era, ni dónde iba, lo que iba a hacer y todo eso. Y luego cuando ya empezó el curso, ya me dieron la residencia, ya con los estudiantes y todo eso, cuando empezó el curso, anduve por allí y vi por donde ella estuvo una parte que era tiene ahí de contables, estudiaban ella. Y la vi pasar otra vez. ¿No? Digo, uy, está aquí, aprobó. Entonces que había aprobado también el ingreso, ¿no? Entonces ya en el primer curso ya lo empecé a perseguir. La conseguí, claro. Te costó trabajo, tío. Bueno, había competencia, pero no era muy potente la competencia conmigo. La gente que no.
Yo tenía mucha experiencia de vivir en común con gente y ellos no. Y valorarlo todo. Pero además, es que además de estar con Nina, usted trabajaba, estudiaba Estudiaba, y le enseñaba a bailar. Bueno, no, es que no, es otra cosa, no. Es que a Nena era muy inocentona, una niña muy inocente completamente. Y no era de Moscú, era de las afueras de Moscú, 90 a 90 kilómetros de Voskresensk, un sitio de fábrica de químicas, aquí generalmente se formó la ciudad por esa fábrica, ¿no? Y vino a Moscú porque andaba como una aldeana, ¿no? Aldeana no, porque no había la aldea, había la ciudad. Está muy inocentona, y muy coquetona y muy asustadita. Y yo empecé a vigilarla y hasta conseguí ya acercarme a ella, todo eso, pero había otras parejas. Entonces ya allí organizamos bailes todos los sábados, ¿no? O durante la semana. Tenemos un salón donde haber exposiciones o hacer cosas allí. Y empecé yo a perseguirla. Ah, bueno, yo en Ipatoria, en el sanatorio de Ipatoria, que estuve allí 3 años, ahí aprendí de todo. A dibujar, a pintar, otra vez me metí todo eso, y me metí en la orquesta. Y aprendí la corneta, la trompeta. Y me hice de la orquesta. Y cuando vine a estudiar aquí, había orquesta. Entonces fui allí, me examinaron en la orquesta y me admitieron a la orquesta. La trompeta primero, la primera. Entonces hicimos, y la orquesta, como había de otros años que siempre hacían bailes. Y la orquesta también tocaba el teclado. Y entonces uno de los bailes la cogía esta. Y no sabía bailar. Le puse, era año nuevo, fiesta, pues traje largo y traje hecho de pinta. Es una tela que cortan Como la venta, para las heridas. Si compramos en la farmacia por metros con las chicas, abajo una sábana y por encima esta tela, ¿no? Porque vendían por metros en las farmacias. Bueno, y dijo, no importa, tú como no se ve los pies, andas, mueves como quieras. Y así aprendí. Y eso no sabía bailar nada. No sabía nada. Tengo que enseñar paso por paso todo. Trabajaba usted también, ¿verdad? Bueno, Ya empezó a trabajar y luego ahí. como lo que me daba a mí para los estudios no me llegaba, porque era muy bajo, Nina también cobraba también, ¿cómo se llama? Estipendio, ¿cómo se llama aquí? No me acuerdo. Lo que recibe aquí un estudiante, ¿cómo se llama? Beca. La beca. Porque terminamos bien exámenes, entonces nos daban la beca. Ah, que está, tiene buenas notas. A mí me daban pocos meses porque ya empecé a fallar estudios. Y entonces, Con esto. pues no me lleva esa beca, ¿no? Porque yo no tenía familia que me diese nada, yo tenía que hacer todo yo por mí. Cuando llegamos aquí, bueno, ya el viaje ya es en barco, vinimos aquí, ¿no? ¿Tuvieron Vamos muchos a Valencia. problemas para... ¿Tuvieron problemas para conseguir permisos o para volver? No, el problema es que yo, como vivíamos, pues me enteraba de todo, ¿no? Allí teníamos un sitio de reuniones de españoles, ¿no? Y entonces habló de hacer gestiones con la Cruz Roja, a ver lo que se puede hacer quien quiera volver a España, ¿no? Porque a través de España no se puede hacer. Entonces la Cruz, se puso en contacto en Europa con la Cruz Roja, empezaron conversaciones, todo eso. Se ve que Cruz Roja habló con España y habló con Rusia, que se hacían cargo de los niños que quisiesen volver, llevar, ¿no? Entonces hicieron una primera expedición. Yo cuando me tiré allí ya fui a la casa allí, me apunté aquí, traje los papeles para que firmase Nina, para que venir con ella, ¿no? Porque usted sin Nina no se iba de Rusia, ¿eh? Yo no quería. ¿Usted no quería? No, ya que viene el chiste ese que... Le daba miedo. No, como allí en Rusia las naranjas
No, es, Pues no, es un chiste. no, te lo dije, la naranja era cara, porque no había, eran del sur todo, y no, antiguamente no se pueden guardar mucho porque no había frigoríficos ni nada de eso, ¿no? En Moscú. Y comprar naranja salía caro y no lo compramos. Y a Nina, la que lo comió, le encantó la naranja, ¿no? Entonces yo le dije, mira, si vienes a España, compras naranjas que quieras. ¿Eh? Solo que tienes que firmar este papel. Que nos vamos a España y hay a comer No, naranjas. también por el hijo, que ya tuvimos Sí. un hijo, ya Y no, entonces- no podía marchar dejando sin padre. Por eso me quedé. No, tú viniste por la naranja. De naranjas. Y firmó los papeles en aquel momento. Entonces los Porque entrega allí. tenía un hijo Ya, tuyo, pues y ya, entonces ya, como ya. iba a marchar Toda su mamá. ¿Cómo se casaron? ¿Se casaron aquí o se casaron? Se casaron allí, claro. de estudiantes. Mira, de estudiante, Cuénteme su parece boda. que ya hemos hablado de eso, ¿no? No tuvimos. Ella terminó un año antes que yo. Ella de contabilidad eran 3 años, yo tenía 4. Entonces ya la mandaron para Siberia, donde le tocaba el turno de trabajo. Por la votación que había, no votación, sorteo, me cogieron unas bolitas allí con números. Unos papelitos. Unos papelitos, y el Y número a que mí le me tocase tocó. tenía dónde iba a ir. Y le tocó Finlandia. Finlandia. Y, ojo, y a otros les tocaba Siberia, lo Yo que sea, no ¿no? voy. Dijo, pues si no vas, no tienes Y yo estaba diploma. haciendo las prácticas en Kharkov, en Ucrania. Y entonces me viene la carta de esta señora diciendo que la mandan para Siberia, para Finlandia. Joder. Y si nos casamos, que la dejan en Moscú. Yo tengo que coger el tren de allí, con 400 kilómetros a Moscú de vuelta. Cogí a un estudiante que estaba por allí, conoció mío, de un testigo, le cogimos y fuimos a firmar allí los papeles. ¿No? Y cuando salí, la pluma tenía algún pelito o algo. Fui a limpiar la punta de la pluma con los dedos. Y así, después con la nariz salí con... Y luego cogió y no se les arrascó y vino toda la nariz manchada de tinta cuando salimos de allí. Qué bueno. Era muy inocente. Y como éramos tan estudiantes pobres, la llevé al parque famoso Gorky de Moscú, a dar una vuelta, le compré un bocadillo. Y que tomamos un Nada. bocadillo entre los dos. Y empezó a llover, y corriendo él para su habitación y yo para mí. No había ni boda ni nada. ¿Qué bodas? Bueno, Y al día siguiente me marché de vuelta y al trabajo, a hacer las prácticas. No, ¿Y y usted se fue a hacer las prácticas a Finlandia? No. yo no. no, ya le quedó aquí. Quedó en Moscú ya. Porque no, ya me estaba casada. A casarse ya queda en Moscú. Al casarse ya le hacían quedar Sí, en en Moscú. Moscú. Ah, por eso fue la causa de que se casaran. Porque mi tan residencia pronto. era de Moscú. Claro, Entonces tiene que quedarse ya en la residencia del marido, no separado. claro, claro. Allá no separan los matrimonios. Y lo bueno es, porque aquí no, aquí te hacen el sorteo, pues el marido toca una parte y la mujer la otra. Y tiene que ir y se separan, sí. Pues ahí no, ahí lo bueno fue eso. Ay, daba tanta pena. Horrible, horrible. Mi boda fue esa tan sencilla. Es que dejar a la madre, mi madre era sola, vivía sola. No sé, no está. Pues mira, valió más esa boda que esas bodas que se hacen tal por la iglesia con tanto tal, tanto lujo. Y nosotros con un bocadillo estamos aquí. Ahora de risa. Está aquí la prueba, ¿eh? Sí, que vale más la... Bueno, de lo que hablábamos de aquí, de mi Sí, padre, a ¿no? la vuelta, sí, Emilio. Luego, cuando vinimos aquí, llegamos a Valencia y Valencia ya nos esperaba ya unos autobuses, sin público, no había público para recibir, y nos metieron en los autobuses, nos llevaron a Zaragoza, se llevaron a una escuela, y allí nos empezaron a coger de documentación, preguntar, todo eso.
y nos cogieron todos los papeles que teníamos nosotros, nos dieron un papel provisional. Entonces, de Lugo, un hermano que había quedado aquí, le dio un aviso que llegó, y entonces vino a la Zaragoza y nos marchamos ya con él. Y vinimos a Lugo. Y a Lugo, pues luego llegamos, nos recibieron todos muy bien y todo eso. Y a los 2 o 3 días de estar allí, nos llamó el gobernador de Lugo, que quería que pasase por el gobierno civil. Y fuimos al gobierno civil y nos llevaron al despacho del gobernador. Cuando entramos allí, los 5, no, éramos 4. Nos abrazó a todos, nos besó, nos dio un abrazo fuerte, que era franquista, de aquella época, ¿no? Y yo me quedé asombrado, ¿no? Que nos recibe con tanto cariño. Y dice, mira, yo conocí a vuestro padre. Y él estaba jorobado, estaba así, estaba así. Y digo, esto es una herida, una batalla con vuestro padre. Se había enfrente y él en el otro. Mi padre era republicano y él franquista. Y dijo, fue un gran soldado, un gran dirigente. Lo admiro y a vosotros admiro por vuestro padre que fue con él. Y fue mi enemigo en el frente, pero éramos 2 generales, 2 luchamos con nobleza. Dijo. Hoy nos quedamos a su... Es un gran mérito de esta persona. Yo no entendía que hablaba. Un hombre que creía en su fe y creía en la honradez y todo eso. Usted no tenía idea, claro, de nada. Y después de esa batalla también, mi padre desapareció también, se ve que murió también eso. Iba a la plaza, se enseñaba con él. Y ya no supe más de mi padre estaba un solo, lo que me dicen, pero nada más. Y luego pues metimos una temporada ya unos meses, a los 15 días empecé a trabajar, ya me vino a fichar en una empresa. Pero no me gustó luego, no lo veía por venir allí, y me fui a Madrid. Dejé a Nina allí con mi madre, no, con el piso que teníamos, y me fui a Madrid. Y en Madrid, por la semana ya estaba otra vez trabajando. Es que aquí en España había pocas profesiones, había pocos estudios. Y de ingeniería solo había una escuela en Madrid. Y usted se dedicó un tiempo a hacer escuelas, ¿verdad? A proyectar escuelas. No proyectar, no. Es que en Madrid estuve trabajando con una empresa, luego me fichó otra empresa, luego conocí a un ingeniero alemán que tiene un amigo que era un coronel militar y abogado, y uno que trabajaba en la Caja Madrid. Y vamos a hacer una empresa. ¿Te interesa? Oye, yo no tengo dinero para hacer una empresa. No te preocupes. El dinero lo encontramos. Pues vamos, hicimos una sociedad anónima. Y el dinero, la Caja, un crédito, la Caja de Madrid. Ya tenemos dinero, el crédito de la Caja de Madrid. Y con ese dinero se hizo la sociedad. Y fuimos a unos concursos de obras. Y uno fue los EGB, que hizo Franco, que el primer EGB que salieron, pues cogimos para la provincia de La Coruña. Y luego cogimos otro para otro sitio, para quitarlo. Y tuve Emilio como gallego a La Coruña, a la provincia de La Coruña. Y fue un montón de ellos, un montón de colegios por todos los pueblos y todo eso. Me tuvo un trabajo tremendo aquello, Y así empecé yo aquí. Pero al terminar hacer esas obras, hasta la isla de Arosa y todo eso, hicimos por todas partes. Había sitios que ahí en la montaña había que subir las cosas con burros materiales. Pero luego hacías el colegio, pero no valía para nada, pues no tiene agua ni nada, ni luz. Valía era una vivienda arriba y colegio abajo, ¿no? Para el profesor, la vivienda y luego la clase abajo. Con aseos, pues no tienen agua. Hacíamos todas instalaciones, pues no había. Pero en fin, hicimos todo eso. Y luego, esta mujer la traje de Madrid a estar aquí una temporada.
Y la llevé aquí a Puente de Deume, cogimos un hotel, ahí estuvo 8 meses allí, ¿no? Mientras que yo trabajaba 8 meses. Y no quiso marcharse de aquí. Entonces, como el deseo para mí era también mi deseo, pues cogí, los dije a mis socios, les vendí mi participación, la cuarta parte que tenía, y me monté yo aquí. Y aquí me quedé con esta mujer. Ya me cansé en Puente de Deume. Ya voy al bar con él. No, Nina, aquí mujeres no entran a las cafeterías. No, es que antiguamente la... No. Dijo, ¿y qué culpa tengo yo? Si yo no hago daño, yo me siento en la mesa y como me gustaban mariscos con el niño, comemos mariscos solo. Yo la cogía sentada con los hijos en una mesa allí, le ponía ahí mariscos y todo eso, y yo estaba con los señores allí. El señor que era, el Puente de Deume era el alcalde, el cura, el médico, y yo, y otro más. La pandilla que estábamos. Que era interesante. Y estamos 7 o 9 meses, estuvimos allí. 8 meses, Me 8 o 9 cansé, meses. me cansé, tanta esa vida. Pero yo salía a las 8 de la mañana y venía de noche. Después compré una Y estaba tela, sola todo el día. fui al parque y hice un patrón, hice un vestido para mí. Sin patria, es que no, para mí patria fueron todas, caray. No miraba la patria en sí, no le daba importancia a la patria. Yo vivía con la convivencia de un pueblo que vivía con otro. Porque la patria es una cosa... Su madre Emilio no murió, ¿no? A su madre sí que la volvió a reencontrar, ¿no? Sí, murió en Lugo, estando yo aquí ya. Sí, tuve unos años viviendo aquí. ¿Y qué le comentó ella de cuando ustedes estaban fuera? Nada, de pocas palabras. Era muy encerrada. Y de mi padre no habló nada. Usted cuando volvió, claro, es que era muy niño cuando se fue, pero cuando volvió aquí a España, ¿volvió en qué año? ¿En los 50, puede ser? ¿A dónde? A España, cuando volvió de Rusia a España, de la URSS, En el 56. en el 56. ¿Ve mucha diferencia de aquella cultura a esta? Hay muchísimo. Yo cuando llegué aquí a España, era como si estás leyendo un libro de la historia, y estás leyendo, y entonces para lo que hay aquí, tiene que pasar muchas hojas atrás de la vida que estaba viviendo yo allí. Parece que me metí en la historia atrasada. Y más en Lugo, el sistema de vida que llevaban allí, el sistema cultural y toda la forma de estar allí, es que era, y atrasos en todo había, es que era pasada la historia atrás. Fue un cambio tan rotundo. ¿Y usted, Nina? ¿Eh? Yo, ¿Y Nina? pues mira, cuando iba a la plaza a comprar comida y enseñaba con el dedo, no sabía cómo se llama. Ya no sabía hablar. Y después me daban, por ejemplo, perejil. Y un real, yo no sabía qué es un real. Tenía monedas, no lo sabía. Compramos unos conejitos así pequeñitos y como vivimos en una guardia, metíamos conejos allí y compraba la hierba de cosas de verdura, de cosas de estas para los conejos. Y después mataba conejos y se preparaba. Pues mira, cuando de Lugo, cuando llegamos a Rusia, de Rusia, en Lugo se veía una tasa. Mira, en la televisión, nosotros en Moscú teníamos televisión, y aquí no sabían lo que era una televisión. En Lugo, Muy atrasado esto. en la época que aún se pasaba por el cuartel y la gente levantaba la mano así. ¿Y usted no tenía ni idea de esas cosas? Y eso que el marido de mi hermana, el hermano de él
el del cuartel era el segundo de bordo. ¿Eh? Bueno, te conté que después de la escuela, de terminar yo la escuela, trabajé en el Ayuntamiento de Madrid, de Moscú, que diga. Que fui a dar los exámenes y aprobé el primer examen ya. Tuve suerte en todas partes. Rusia... Al vine y estaba trabajando el campo de fútbol ese que tiene el nombre de Lenin, ahora no sé cómo se llama, el principal, que es donde se hacen todos los campeonatos, y toda la urbanización de aquello estuve yo replanteando aquellas todas las zonas de allí, perteneciente ya al ayuntamiento. Es esta foto que sale aquí en este artículo que está usted trabajando. Esto es el despacho, ahí trabajando. En el despacho del Sí. ayuntamiento. Hicimos 2 puentes hicimos allí en Moscú. Bueno, no me siento ruso. Ahora, agradecido estoy lo que me dio de mí. ¿No? Siempre tuve espíritu español, eso siempre. Viviendo allí tuve espíritu siempre español. Y soñando siempre volver aquí. Eso sí. Ahora, que admiro a la gente rusa, sí. Que son muy sufridos, un pueblo muy sufrido. Pues ya de toda la historia, ¿eh? Fue un pueblo muy sufrido. Por eso se bebe tanta vodka allí. Olvidar los sufrimientos. La vodka allí es como el vino aquí. Que no, A diario, ¿no? mucho más, sí. Pero la vodka es muy malina. Pero es que luego, en un tiempo que la prohibieron, entonces empezaron a preparar uno que se llama samagón, que preparaban ellos, con todo veneno que hay, y gente moría con eso a veces. Es que en Rusia tuvo una política tan mala, que de toda la cosecha que recogía, toda la cosecha que recogía en el campo, más de la mitad la perdían. Estaba tan mal organizado todo. Primero lo recogía la cosecha. Estaba mucho tiempo en los almacenes guardada. Luego la llevaban a la estación para repatriarla para todo, cuando haga falta. Se podía estropear mucho. Luego se cargaban los trenes y estaba mucho tiempo en el tren hasta que el destino que llegaba. No sé. Sí, que llegaba todo podrido casi todo. Se perdían en cantidad de cosecha. Parece una sociedad así con mala suerte, ¿no? También. Bien. Mucha burocracia. Mucha burocracia. Y la gente se estropeó mucho. Por ejemplo, el trato de que estaba en la ventanilla era mucho aburguesado. El portado bledo no respetaba al comprador para nada. O aquí dentro es que asociaron un problema para que te trataban muy mal. O no te daban, te ponían poca atención. Las tiendas eran unos vagos. Y a veces estaba en la tienda y no había productos ninguno. Y estaban 4 o 5 allí, en la tienda para vender. Pero no tenían nada que vender. La estantería vacía. Tuvo una temporada malísima. Y más que el producto que vendían, se costaba 5, pues a ellos les salía, al Estado les salía mucho más caro. Bastante más caro. Claro, la ruina fue completa en aquella época. Hundióse económicamente el país. Todo el dinero que tenía iba a lo militar. No tenía productividad, era muy mala. ¿Y en España qué cosas cambiaría usted para mejorar? Es muy difícil, no lo sé. Muy amplio, ¿no? No lo saben ni los políticos mismos. Ninguno. Es que, no sé, lo que hay que mirar es que tenga rendimiento el trabajo. Hay que valorar mucho el trabajo. Porque es el trabajo, es el que da la vida. Si uno va a desperdiciar su trabajo, lo que está haciendo, vaguear, está perjudicando a él y a sus hijos, a todo el mundo. Y tuve una temporada aquí de mala, mucha burguesía en la cosa oficial, muchos cargos, mucho tal. Hicieron mucha burguesía. No burguesía, parásitos de una democracia con mucho parásito, ganando mucho dinero sin hacer nada. Eso había que distribuirlo. Y más estos cargos políticos con unos sueldos tan grandes que se llaman socialistas, pero ¿cómo pueden ser socialistas ganando
7.000, 8.000 al mes, cuando eso no lo gana ni un obrero al año. Eso no tiene ideas sociales, ¿no? Esos burguesas, explotadores. Al Es la final- idea, es que, mira esos contrastes, me caen sueldos de 400 y 500 euros al mes, diciendo que no, que la gente ya gana dinero para aquí y para allá. Pues los políticos los que se llevan el dinero todo. Por ejemplo, un director de una fábrica puede ganar el doble o triple que un obrero, allí, en aquella época, ¿no? El doble o el triple. Es que aquí, ¿cómo vas a comparar un sueldo que está ganando hoy normalmente, que hay de 700, 800 euros, cuando lo gana el otro 8.000, Ya. 7.000 al mes, 8.000 al mes? Esto es un socialismo. Esto no es política socialista. Es capitalista, 100%.